Hola, Hefesto Palatinaicos, dándote nuevamente la bienvenida a la antigua Grecia. En la sesión de hoy hablaremos del círculo trigonométrico. ¿Cómo hacíamos en la antigua Grecia para dibujar el círculo trigonométrico y poder explicárselo a los estudiantes? En ese momento utilizábamos una herramienta tecnológica avanzadísima para la época. Con esta herramienta procedíamos a dibujar en el suelo nuestro círculo trigonométrico y a mostrar sus propiedades. Pasamos a continuación a trabajar con el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico se dibuja en un plano cartesiano, en principio. O sea, primero lo que tenemos es nuestros ejes X e Y. Y luego, con centro en el origen, se dibuja una circunferencia cuyo radio es igual a la unidad, a 1, sea la magnitud en la que estés trabajando, 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, lo que sea que estés trabajando. 1 es el radio de esa circunferencia y dentro de ella vamos a trabajar y es lo que comprende al círculo trigonométrico. ¿Qué es lo que se hace con ese círculo trigonométrico? Se dibuja un segmento en cualquier ángulo. Fíjate que al dibujar la circunferencia, de nuevo podemos hacer el recorrido de los 360 grados o los 2 pi radianes. Ese ángulo que se genera ahí va a cortar a nuestro círculo trigonométrico, a esa circunferencia, en un punto. Y en ese momento se va a generar un triángulo rectángulo con segmentos paralelos a los ejes. Esos dos segmentos que se generan, que son los catetos del triángulo, sus magnitudes van a ser del segmento vertical el seno de ese ángulo alfa y el segmento horizontal va a ser igual al coseno de ese ángulo alfa. ¿Cómo sabemos que eso es así? Si verificas el triángulo rectángulo y consideramos la hipotenusa, que vale 1 porque es igual al radio del círculo trigonométrico, vamos a tener que el cateto amarillo, llamémoslo A, elevado al cuadrado, más el cateto rojo, llamémoslo B, elevado al cuadrado, va a ser igual a 1, eso del teorema de Pitágoras. Las razones trigonométricas las obtenemos del cociente entre las magnitudes de ese triángulo. Por ejemplo, el coseno de alfa, ¿a qué debe ser igual? Al cateto adyacente, esta magnitud que llamamos B, entre la hipotenusa, es decir, B sobre 1. Porque la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, vale 1. Por lo tanto, esta magnitud B es exactamente igual al coseno de alfa. Si consideramos ahora el segmento vertical o lo que estábamos trabajando antes, que era el seno de alfa, ¿a qué sería igual? Al cateto opuesto, que es esta magnitud que llamamos A, entre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que vale 1 nuevamente, porque es el radio del círculo trigonométrico. Entonces, las magnitudes que se consiguen directamente en el círculo trigonométrico para ese triángulo rectángulo son el seno de alfa y el coseno de alfa. En el mismo desarrollo vamos a trabajar la tangente, o vamos a buscar la tangente. ¿Cómo es eso? De los números que encontramos anteriormente o de los elementos que encontramos anteriormente, sabemos que la tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Sabemos que esto es seno y coseno, pero vamos a llamarlo A
sobre B, seno sobre coseno o cateto opuesto entre cateto adyacente. Si te fijas, hemos trazado al círculo trigonométrico una tangente vertical en el extremo del corte con el eje X, en el punto que sería 1, 0. Esa tangente vertical corta a la prolongación de la recta definida por nuestro ángulo alfa en este punto. Vamos a llamar ese punto P. Y este punto que está aquí abajo vamos a llamarlo Q. ¿Qué es lo que va a suceder? Se forma entre el origen de coordenadas P y Q un triángulo rectángulo u otro triángulo rectángulo que es semejante al que tenemos originalmente en nuestro círculo trigonométrico con las magnitudes A y B. ¿Eso qué quiere decir? Que por semejanza de triángulos nosotros podríamos decir que esta relación que está aquí, ¿a qué va a ser igual? Al segmento vertical que es A corresponde a PQ. Y el segmento horizontal, que sería del origen a Q, va a corresponderse con B. Pero si te fijas, el segmento horizontal es exactamente igual al radio del círculo trigonométrico. ¿Eso qué quiere decir? Que esa distancia vale 1. Por lo tanto, PQ, que es este segmento que está aquí vertical, es exactamente igual a la tangente de alfa. Esta magnitud que está aquí, que se forma con esa tangente vertical, es exactamente igual a la tangente del ángulo alfa. De este mismo dibujo del círculo trigonométrico se pueden obtener las otras tres razones, a saber, la secante, la cosecante y la cotangente. Si recuerdas la tangente vertical que trazamos anteriormente, donde hallábamos aquí la tangente, ese segmento que va desde el origen hasta ese punto de corte, ese es igual a la secante. Hemos agregado una tangente horizontal por el extremo superior de la circunferencia o del círculo trigonométrico. Esa nueva tangente me va a producir otros cortes, es decir, si ahora considero la distancia que hay desde el origen hasta el corte con esa señorita tangente horizontal, esa distancia va a ser la cosecante de nuestro ángulo alfa. Finalmente, desde el punto superior de nuestro círculo trigonométrico hasta ese nuevo punto de corte vamos a encontrar la cotangente de nuestro ángulo alfa. Esas son las 6 razones trigonométricas sobre el dibujo del círculo trigonométrico. ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Estudiamos el círculo trigonométrico, que es la base para el estudio de la astronomía, por ejemplo. De él sacamos los elementos que habíamos visto anteriormente, las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y señalamos además la secante, cosecante y cotangente.